Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco. En este video me gustaría hablar sobre un tema del cual se está hablando bastante en psicología y es fascinante, y me refiero a la autocompasión. Este video va a consistir en las siguientes partes: en qué consiste, cuáles son los beneficios, cuáles son los mitos y verdades al respecto y cómo lo puedes aplicar. Si ves este video completo, tengo un regalo para ti al final. ¿Qué es la autocompasión? Creo que en principio tú tienes una noción. Compasión es esa sensibilidad frente al sufrimiento de otra persona. Es algo que nosotros experimentamos, pero no solamente queda ahí, sino también hay una intención de aliviar ese sufrimiento. Pensemos en la siguiente circunstancia: tú estás caminando en la calle o conduciendo y se acerca un mendigo pidiéndote limosna o vendiendo caramelos, y tú te pones a pensar, oye, el clima actualmente es atroz, hace un calor terrible y esta persona está trabajando para llevar unas cuantas monedas a la casa, y tú te animas a darle una limosna. Has experimentado ahí la compasión. De hecho, el término quiere decir sufrir con. Entonces, ¿qué es autocompasión? Lo puedes inferir por el prefijo auto, que quiere decir esa compasión, aplicarla a ti mismo. Ahora, ¿cuáles son las partes de la autocompasión? Lo primero es la autoamabilidad. No sé si tú te has dado cuenta que en nuestra sociedad occidental nos encanta hablar de la bondad, de la solidaridad, de la caridad hacia los demás. Pero ¿con qué frecuencia tú has oído que se hable de la caridad hacia uno mismo? ¿No te has dado cuenta que cuando nosotros tenemos un fracaso, un traspié, una situación complicada, lo primero que nosotros intentamos hacer es buscar la solución? Y por supuesto, no está mal. Sin embargo, nos detenemos, paramos y nos damos cuenta que estamos sufriendo. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces nosotros tenemos ese diálogo interno con nosotros y oímos esa voz crítica en la cual nos cuestionamos, nos denigramos, somos muy duros con nosotros mismos? Parte de la compasión implica cambiar ese diálogo interno y tratarnos de una manera amable, cordial, compasiva. ¿Qué sería lo contrario a la autocompasión? Sería justamente la hostilidad, la dureza hacia uno mismo. El segundo componente de la autocompasión es la humanidad compartida. Buda con mucha precisión decía que la vida es sufrimiento. Seamos sinceros, queramos o no, no se puede evitar el dolor y el sufrimiento. Es inherente a la vida. La muerte, la enfermedad, las situaciones inesperadas, etc. Y es increíble cómo en nuestra sociedad podemos albergar ideas erradas sobre la vida de otras personas. Y justamente en las redes sociales nosotros podemos hacernos una idea falsa sobre lo que realmente está viviendo. Piense un amigo que me decía, oye, esta chica se está casando, ha publicado sus fotos y unos meses antes estaba coqueteando conmigo. O pienso en Mario, que publicó una foto en un ski resort en Denver, Colorado. Y uno podría pensar que su vida es increíble, pero en el fondo está experimentando una gran crisis existencial y vacío. Y tú seguramente puedes pensar en cuántas personas que proyectamos algo que no estamos viviendo. A lo que quiero llegar, ciertamente, es que el sufrimiento es inevitable. Toda persona, no importa su condición social, económica, su origen, sufre. ¿De acuerdo? Y lo interesante es que nosotros somos bastante críticos y hostiles con nosotros mismos. ¿Tú te has puesto a pensar cuando nosotros cometemos un error o fracasamos o tenemos un traspié? ¿En qué medida, si bien es cierto, nosotros podemos ser responsables en parte, en qué medida hay otros factores que han incidido en nosotros? Quizás está el componente genético, quizás está el ambiente, ciertas predisposiciones que tenemos en materia de personalidad, nosotros no las elegimos. ¿Cuántas circunstancias hay en las cuales nos vemos forzados a actuar de una manera que nosotros no esperábamos? Y no por eso tenemos que estar criticándonos o tratándonos mal. Amigos, ¿y qué es lo contrario de la humanidad compartida? Es el aislamiento, en la cual nosotros pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación complicada, difícil, o que somos los únicos que sufrimos. Pero hay que ser conscientes de que eso no es verdad. Toda persona tiene sus cruces que tiene que cargar. Otra cosa es que no la quieran mostrar. Y justamente las redes sociales cumplen ese papel de hacernos creer una realidad que en verdad no es cierta. El tercer componente de la autocompasión es el mindfulness. Y creo que tú tienes una noción de lo que es. Es esa perspectiva con la cual nosotros nos relacionamos con nuestros pensamientos. Es básicamente estar conectado con el presente. El futuro todavía no llega y el pasado ya pasó. Es ver los pensamientos como eso, pensamientos, no como dogmas, no como mandamientos, no como ideas rígidas. Quizás las podemos ver como olas que van y vienen y que uno de hecho podría aprender a surfearlas. Es increíble que cuando nosotros tenemos una situación complicada, nosotros, como dije, tratamos de solucionarla, pero nos detenemos
y reconocemos que estamos sufriendo, de hecho ocurre muchas veces lo contrario, nos resistimos y eso termina siendo contraproducente y es como una bola de nieve que va aumentando. Al mismo tiempo es fructífero y necesario detenerse y decir, oye, estoy sufriendo, me está costando y necesito calmarme. Eso me va a ayudar a poder sobrellevar las adversidades que uno tiene. ¿Qué es lo contrario del mindfulness? Es la sobreidentificación. Es pensar que producto de una circunstancia desafortunada, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la ruptura amorosa, que alguien, por ejemplo, de quien tú esperabas algo te termina defraudando. Aunque ustedes no lo crean, esto puede ser muy ofensivo, que te enteres que alguien a quien tú quieres mucho no te invitó a una reunión que hizo. Eso te genera una suerte de herida. Y el tema es que te sobreidentificas, simplemente reduces toda tu vida a eso, a ese rechazo, a esa situación dolorosa y no tienes una perspectiva más amplia y de alguna forma te posee y no puedes dejar de pensar y de pensar sobre eso, cuando sería mejor cultivar esta práctica del mindfulness y poder conectar contigo. Es como una meta conciencia. Es increíble los beneficios que hay. Tan solo en una semana practicando 15 minutos de mindfulness puede hacer maravillas en tu vida. Los beneficios de la autocompasión, amigos, son muy variados. Se reduce la ansiedad, la depresión, te permite desarrollar más la resiliencia, entre otras cosas que no viene ahora al caso detallar. Lo que me gustaría ahora decirte es cuáles son los mitos que hay en torno a la autocompasión. Tú quizás me podrías decir, oye, esto, Francisco, es para débiles. Y no lo es, porque aquellas personas que han atravesado un proceso doloroso de divorcio pudieron recuperarse con más facilidad, al igual aquellos que han padecido estrés postraumático. Quizás me podrías decir que la autocompasión promueve la pereza y el autoconformismo. Yo te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que un padre recibe la mala noticia de que su hijo ha obtenido una mala nota. El padre podría optar por criticarlo, decirle, oye, eres el peor del mundo, ¿cómo has podido cometer eso? O podría tener una mirada compasiva hacia el hijo diciendo, es parte de la vida tener estos errores, puedes aprender mucho a partir de ellos, hay más oportunidades para que puedas mejorar. Dime, ¿cuál le generaría más motivación al hijo? Definitivamente que este segundo escenario. Y lo mismo lo podemos aplicar a nosotros. Al contrario, cuando nosotros somos autocompasivos tenemos más motivación, más disposición de querer avanzar y tomar aquellas decisiones que están alineadas con nuestros valores, con nuestras convicciones, con nuestros sueños. Fomenta la autocomplacencia. Imagínate que un padre hace todo lo que le dice su hija, que si ella quiere faltar al colegio cuando ella desee, lo puede hacer, que ella en vez de almorzar puede comer simplemente dulces. ¿Ese sería un padre compasivo hacia su hija y que quiere lo mejor? No, le estaría haciendo daño. En el caso de la autocomplacencia, tú sacrificas un bien mayor por un placer efímero, de corto plazo. Y lo mismo se aplica a nosotros. En la medida que nosotros somos autocompasivos, tenemos mayor energía, mayor motivación de seguir aquello que nosotros queremos. Me podría decir también que quizás la autocompasión promueve el narcisismo, porque como te ves de una manera tan positiva, y no, ¿sabes cuál es la diferencia? Bueno, tú sabes que autoestima es esa percepción que puede ser negativa, positiva o tiene matices que uno tiene sobre sí mismo. En los últimos años los psicólogos han visto que la autoestima, si bien es cierto, en principio puede ser positiva, cierto grado de autoestima termina fomentando el narcisismo. Y lo peor de todo es que la autoestima depende de evaluaciones que te haces a ti mismo y está muy sujeto a las comparaciones. Yo para tener buena autoestima tengo que reconocer de alguna forma que soy superior a otros. Entonces, si te das cuenta, es dependiente. Vale decir que en esta época hay una epidemia de narcisismo. Te recomiendo leer el libro con ese título. Es muy bueno, que nos habla de cómo en nuestra época los jóvenes en general, según distintos instrumentos con validez psicométrica, son efectivamente narcisistas. Se creen superiores al resto y entre las desventajas que tienen sesgos, entre otras cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con autocompasión? Y es que esta última se trata de la relación que yo tengo conmigo mismo. No es como la autoestima que depende de otros. Y esa es una gran ventaja y eso es algo que ha despertado el interés de distintos investigadores. Si quieres saber más sobre este tema de autoestima, te recomiendo un vídeo que he hecho que es muy bueno en base a los estudios actuales y a la evidencia empírica que se conoce sobre este tema de la autoestima. Ahora tú te podrías preguntar, Francisco, muy chévere lo que tú me has dicho de los componentes, ¿y cómo yo la puedo practicar para ser más feliz, para tener más resiliencia, entre otras cosas,
cosas en mi vida. ¿Cómo podrías cultivar la automovilidad? Y este es un ejercicio que se ha hecho y que tiene bondades increíbles y que te lo recomiendo. Cuando experimentes una situación complicada o tengas vacío existencial, tengas angustia, cuando persigues que nada tenga sentido, ¿qué le dirías a un amigo que te quiere mucho que esté pasando en esa misma situación? Escríbelo. Amigo, amiga que estás viendo este video, no te imaginas la evidencia científica que hay en relación a las bondades que tiene el escribir. Te ayuda a ordenar tus ideas. Es una manera también de tener mayor paz y tranquilidad interior. El punto es que cuando tú haces este ejercicio te vas a dar cuenta cuán hostiles nosotros somos cuando nos dirigimos a nosotros mismos. Pero si hacemos este ejercicio y nos imaginamos que alguien está experimentando lo mismo, nosotros somos increíblemente más cordiales, amables, caritativos. Y es un ejercicio cuyas bondades terapéuticas es muy positivo. Te lo recomiendo. De hecho, en un experimento que se hizo con chicos que padecían acné, se les hizo escribir cartas en las cuales esas autocríticas las cuestionaban. Por ejemplo, ellos eran bien críticos consigo mismos, pero se imaginaban, ¿y tú cómo tratarías a alguien que tenga acné? Yo no tendría ningún problema, yo me juntaría porque ese simplemente es un aspecto incluso trivial y banal. Y tenían que leer esas cartas, varias fichas en las cuales se escribían esas afirmaciones. Y es increíble cómo contribuyó a mejorar su situación anímica, cómo se sentían mejor consigo mismos, además de escribir esta carta que les he mencionado. ¿Cómo podrías cultivar también la humanidad compartida? La próxima vez que estés caminando, por ejemplo, y veas un mendigo, o quizás cuando estás conduciendo hay alguien que es un tanto hostil, o hace alguna maniobra que a ti te indigna y que tú ves y dices: es increíble, ¿cómo puede estar haciendo eso? Piensa, quizás esa persona no tuvo la educación que tú tuviste, quizás esta persona ha tenido un día terrible, como que nuestra tendencia de inmediato es a juzgarla. Esta persona es una desubicada, es una persona malcriada, y acá no se trata de, digamos, hacerse la vista gorda. O sea, hay circunstancias en las cuales uno tiene que intervenir, eso está claro. Pero no llenarnos de esa ira, de ese rencor, de ese rechazo que termina envenenándote, sino tener una más flexibilidad mental, me gusta bastante ese término, frente a lo que pueden estar experimentando los demás, porque también ese es un signo de que tú también lo estás aplicando en tu vida. ¿Y cómo podrías trabajar el mindfulness? Hay distintas aplicaciones que yo recomiendo que las puedes descargar en tu celular. Tan solo dije hace un momento que tan solo unos 15, 10 minutos al día durante una semana tú ya puedes ver los resultados, cómo te da más calma, reduce la ansiedad, la depresión. Básicamente lo que tú haces es ver tus pensamientos como eso, no como normas, como dictámenes, y te ayuda a tener mayor flexibilidad mental en tu toma de decisiones, en tu calma, en tu paz, en tu tranquilidad. Es maravilloso, en verdad lo recomiendo, que lo puedan hacer en la mañana o en la noche. Infórmese sobre esta técnica milenaria budista que tiene grandes beneficios. Amigos, varias de las técnicas que yo he mencionado acá las comparto en un vídeo en el cual te indico cómo superar una ruptura amorosa, que es un periodo de duelo, es algo muy doloroso. Aplico varias técnicas de compasión. Si quieres, te recomiendo que veas este vídeo que está arriba, cómo superar una ruptura. Francisco, ¿cómo podría medir mi autocompasión? ¿En qué medida yo soy autocompasivo? Para eso existe el test de autocompasión desarrollado por Christine Neff, que es la pionera en este tema de la autocompasión, y había ahora mucha investigación al respecto. Te lo estoy dejando en la parte de abajo de descripción para que tú hagas este test y veas en qué medida tú tienes autocompasión, en qué medida tienes esa flexibilidad, esa mirada compasiva, amable, piensas que no eres el único que sufre en esta vida, sino tienes una visión más grande. Y como dije, amigos, me gustaría por último de regalo darles el libro de Christine Neff que se llama La autocompasión. Es uno de los primeros. Es muy bueno y es muy bonito porque no solamente es una cuestión teórica, sino hay una serie de ejercicios prácticos que tú puedes hacer para cultivar la autocompasión, que ya tiene muchas investigaciones, y también porque ella comparte experiencias dolorosas, y eso es bonito cuando alguien comparte su corazón, no simplemente es una cuestión teórica de conceptos. Por ejemplo, ella cuenta cuán doloroso fue reconocer que tenía un hijo con el espectro autista. Ella tenía muchas expectativas, que su esposo también es un intelectual renombrado, y ella se imaginaba que su hijo iba también a seguir ese camino, y cuenta cómo fue cultivando la autocompasión para poder desarrollarse, para poder mejorar. También cuenta un proceso de divorcio que tuvo, lo doloroso que fue. Entonces está lleno de anécdotas muy bonito que lo puedes aplicar. Amigos, espero que te haya gustado este video y te pediría que no solamente hagas un comentario, sino también que se lo compartas a amigos, a conocidos que tienes, para que se informen más sobre qué es la autocompasión. Tan solo varias cosas que he dicho acá, si tú las aplicas, en verdad que puede ayudarte bastante. Es algo muy bonito y sobre todo no es una cuestión especulativa, y hay mucha evidencia
sobre esto, al punto de que se habla, esperemos que se empiece a hablar más que autoestima, porque se ha visto que autoestima tenía otra doble, una cara que era perjudicial para el ser humano, porque te sesgaba, porque te hacía pensar que tú tenías habilidades que en verdad no las tienes, porque genera el narcisismo, entre otras cosas. Entonces, amigos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Si tienes cuestionamientos, yo voy a hacer otros videos sobre autocompasión. Simplemente ahora quise hacer una cuestión rápida, una mirada sobre lo que es. Espero que leas el libro, rellenes ese test para que conozcas en qué medida tú tienes esta cualidad, y será hasta la próxima. Chao.